Amigas y amigos, y ahora sí nos encontramos con los artistas plásticos, el señor Enrico Armas y el señor Byron Montalvo. Bienvenidos nuevamente a Emprende en Positivo y a TNO Radio. Sí, muchas gracias por la invitación aquí nuevamente. Gracias por esta linda invitación y aquí estamos pues para cualquier pregunta. Sí, bueno, nada, como les comenté al principio, bueno, ya hablamos un poquito sobre el currículum. Exacto. Yo había hablado con usted la semana pasada, cuando hablé con usted, Sí. pero lamentablemente no tuve oportunidad de tener su currículum. Pero me imagino que como trabaja con el señor Enrico, pues igualito estamos al mismo nivel, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, nada, comenzamos con la sección de preguntas. Y Enrico, ¿cómo fue ese momento cuando le comentaste a tu padre que deseaba ser artista plástico? Porque eras muy joven y era otra época, ¿no? Sí, era otra época, sí, bastante. Fíjate, mi padre era un escritor, periodista, Alfredo Armas Alfonso, Premio Nacional de Literatura en Venezuela. Yo nací en Caracas. Y algo muy curioso era que él respetaba mucho la decisión de los hijos. En mi casa había libros, había biblioteca, habían imágenes y había mucho afecto, mucho cariño familiar. Había la tertulia, lo que se llamaba la tertulia, la sobremesa, todas esas cosas. Sí. Ahora, yo descubro, fíjate tú, yo diría que nada es por casualidad, es como el destino. En la casa donde vivíamos en Cumaná, yo he contado esa anécdota en otras ocasiones, yo abro un hueco en la tierra y descubro el barro. Empiezo a tocar ese barro y me maravillo con esa plastilina, con ese material, y se lo llevó a mi padre. Yo tendría 5 o 6 años y él me dice, eso es arcilla, es barro, con eso se hace la cerámica. Y eso fue un descubrimiento, porque yo empecé a modelar a tierna edad y a dibujar. Hay un factor que era que yo era un niño muy solitario, o sea, a mí me gustaba contemplar la naturaleza, ver el agua en el jardín, las plantas, las hojas, todo aquel mundo. Y poco a poco eso fue desarrollando una actitud hacia las artes plásticas, que se iba a convertir en eso, que yo no sabía que era una carrera. Y un poco el destino que iba a seguir en la vida. Y cómo, volviendo un poquito a la pregunta, ¿cómo lo tomó tu papá? O sea, muy bien, imagínate, fíjate tú, él me motivó mucho porque cuando regresamos de Cumaná, nosotros vivimos en Cumaná, él era director de Cultura de la Universidad de Oriente. Llegamos el año 72 y él me lleva al taller de Ugo Daini, que era un escultor italiano, romano, que había llegado en la época de Pérez Jiménez. Y cuando yo entro al taller veo una mujer de barro, tamaño natural, cosa que me impresionó demasiado, porque era una figura modelada en barro, era algo maravilloso, esa imagen no se me olvida jamás. Y el escultor me regaló como 2 kilos de barro. Y yo me los llevé a la casa y ahí empecé ya la arcilla estaba empaquetada, preparada, y empecé a modelar. Y yo me retiraba del resto de mi familia. Es decir, yo me concentraba a jugar con el barro. En una ocasión, yo modelé una pequeña cabeza, un rostro de un viejo en plastilina. Y el escultor visitó la casa y él vio la pieza y le gustó. Algo así como 2 meses después la llevó en bronce, fundida en bronce. Bueno, eso me impactó porque eso era, yo decía, esto es una escultura, porque yo había visto libros de niños, de obras, monumentos, cosas. Y yo dije, esto es una obra. Y bueno, después él me aconsejó que trabajara con cera, porque es una técnica que se llama la cera perdida, que se convierte en bronce. Y de niño fue una gran motivación. Entonces de allí hice 23 piezas modeladas, que eran piezas con un sentido un poco satírico, influidas por Jacobo Borges, el pintor Jacobo Borges, y con un sentido, digamos, tal vez un poco social. Bueno, a raíz de allí, mi padre me consiguió una entrevista en el Nacional. Y yo era un niño. Él me dice, no vayas a decir nada. Lleva la fotografía. Claro, yo era un niño, un muchacho. Y cuando yo veo el Nacional, que me dieron un despliegue de informativo,
todo eso me fue motivando y fue creciendo, donde, claro, ya yo iba adquiriendo un sentido de que era un artista, de que, es decir, fui agarrando un camino. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero aquí el tiempo es cortico. Sí. Vamos a preguntarle aquí a Byron, Ajá. ¿desde cuándo se conocen y cuándo deciden trabajar juntos? ¿Tienen la misma tendencia? Bueno, sí, Enrico lo conozco del año 78, 80 más o menos. Siempre estaba muy distanciado por los viajes que él hacía, mis viajes también al exterior, pero siempre hubo un contacto y gracias a Dios, pues en diciembre de este año hicimos ya una relación más que todo artística, en la cual yo me convierto en su marchand y entramos en una sociedad de estudio de arte. O sea que están en la misma tendencia. ¿Cómo no? Sí. Perfecto. Tanto en escultura como en gráfica y también en Sí, dibujo y plástica, todo eso, en la plástica, ¿no? plástica, Sí. arte puro. Bueno, vamos a un corte de publicidad y ya regresamos. ¿Cómo no? Ok. Bien, amigas y amigos, y seguimos aquí con la entrevista con Enrico Armas y Byron Montalvo. A ver, Enrico, eres una persona afortunada. Llevas toda una vida haciendo lo que te gusta. No todas las personas tienen ese regalo. Así que te sientes agradecido. ¿Cuál ha sido tu mayor agradecimiento en la vida? Mira, yo te digo algo, yo me siento muy feliz de que, por ejemplo, en mi vida me he dedicado a las artes plásticas. Y es como el destino que te va marcando y te va indicando. Yo tengo un amigo, un gran amigo, artista, que él dice: nadie escapa a su propio destino. O sea, yo creo mucho, yo soy muy creyente en Dios, pero un Dios universal, una energía universal que se manifiesta de diferentes religiones. Ahora, yo estoy muy agradecido con la vida por la familia que he tenido, por mi hijo Pablo, por mi madre, por mi padre, que me apoyaron en este camino de ser artista, porque es un apostolado. Ser artista es una cosa increíble, es mágico. El artista es como un mago, es una persona que trabaja con la energía, donde se aparecen ángeles. Yo lo podría definir así: ángeles, personas que le van indicando el camino a uno y lo van ayudando a seguir. Algo así. Wow. Y dime una cosa, Byron, ¿cómo es la vida de un artista plástico? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la actividad? ¿Eres partidario de que la musa te debe encontrar trabajando, como decía Picasso? Bueno, sí, coincido pues con esa gran idea, el pensamiento de Picasso, ¿no? Porque la musa siempre está en uno. La musa está en el alrededor, en los seres humanos, en una flor, en la misma pintura, ¿no? El taller está lleno de esa magia que llamamos musa, y eso lo hace a uno un mago del arte. Claro. No, yo se los comento porque hace tiempo tuvimos unos unos músicos, y la chica me comentaba que bueno, los músicos tienen que practicar de lunes a lunes, y siempre te tienes, ¿sabes? Porque la oportunidad no sabes cuándo llega. Entonces si dejas de practicar, Exacto, y llega la oportunidad, entonces dices: no puedo, no me voy a arriesgar a tocar esta pieza porque no estoy al día, pues al giorno. Y entonces realmente yo me lo tomé para mí. De hecho me estoy aplicando bastante por las redes sociales, y la verdad es que me he dado cuenta de eso, pues, o sea, porque si uno no está al día con sus cosas, pues cuando llega la oportunidad dice: no puedo, porque por X o por Y razón, ¿no? A ver, sí. Otra preguntita. Por favor, Enrico, ¿acostumbras a compartir tus anécdotas de principiante con tus estudiantes? ¿Podrías compartir alguna? Sí, claro, cómo no. Fíjate tú, por ejemplo, yo les cuento muchas cosas. En el caso de que, por ejemplo, yo tuve unos profesores que, digamos, yo no sé por qué ellos no me apoyaban mucho como artista. En el sentido de que, claro, habían otros alumnos que eran más aventajados y todo aquello. Y yo tuve una etapa en que yo tuve una confusión, porque yo decía: ¿a quién le voy a vender un cuadro si nadie me conoce?
Entonces, porque cuando uno empieza, claro, uno empieza con el ABC, dibujando una taza, los objetos, las cosas, y va haciendo. Es muy complejo, ser artista es muy complejo. Ahora, está en muchas áreas, hay artistas que se van por la fotografía, el diseño gráfico, etcétera, o incluso artistas que se dedican a hacer otras cosas para poder sobrevivir hasta que logran un renombre. Ahora, yo le digo a los jóvenes que hay que insistir. O sea, si un joven quiere ser pintor, que sea pintor. Si un poeta quiere ser poeta, que sea poeta, que escriba. O sea, eso se hace, es como un destino. Eso se gana, ser pintor se gana, ese espacio. Ser poeta se gana. A mí me da risa a veces la gente dice, yo soy poeta, todo el mundo es poeta. No, eso es un espacio que lleva tiempo, escribir, elaborar un discurso, un lenguaje propio. Es como una gaveta, este soy yo, es como la vida, y buscando siempre, permanentemente, quién soy yo, algo así. Sí, bueno, obviamente eso tiene un componente emocional, no solamente para los artistas, los pintores, los poetas. Todo el que comienza tiene esa duda de decir, bueno, estoy empezando, nadie me conoce. Y bueno, la idea es poco a poco irse mejorando uno mismo, porque si te empiezas a comparar con alguien que tiene 20, 30 años de experiencia, pues te vas a sentir muy mal, ¿no? Sí. Entonces creo que la idea es esa, pues poco a poco ir trabajando. A ver, te toca la pregunta, Byron. A ver, ¿qué prefieres? ¿Una buena bebida, un buen libro o un lienzo en blanco? Bueno, yo preferiría una buena bebida y un lienzo en blanco. Y de remate un buen libro y un buen libro como yo empresario. Es el complemento de mi gusto, pues, y agradable. Bien, hablando un poco de tu trabajo, Enrico, ¿cómo te iniciaste? ¿Como escultor o pintor? ¿Qué te llamó más la atención y cómo fueron madurando tus ideas artísticas? Mira, yo empecé modelando en barro, como te dije, y yo empecé en la escultura y el dibujo, porque lo primero que hace un niño es garabato. El garabato. Entonces, tú pones a un niño a dibujar pequeño, lo primero que hace es garabato. Incluso yo trabajé con muchos niños, estuve 10 años con niños dictando talleres y estudié sobre el tema la creatividad infantil. Y eso me influyó mucho en mi trabajo. Por ejemplo, en el caso de Joan Miró, que es un artista que yo admiro mucho, catalán, español. Miró trabajaba con el lenguaje infantil, con lo lúdico, el juego, todo eso, el color. Entonces yo cuando hago una obra, por ejemplo, que yo empecé de niño, yo empecé jugando y sigo jugando. Lo bello del trabajo artístico es que uno sigue jugando, uno hace algo que uno le guste, que uno disfrute, no es algo impuesto. Es algo así. Es decir, cuando a mí me encargan una obra por encargo, se me dificulta la cuestión. Porque para mí el arte tiene que ver con espiritualidad, con buscar un discurso personal, propio, un disfrute, lo lúdico. Sobre todo, y es una mezcla de colores, es algo como muy instintivo. Tú, por ejemplo, mencionabas ahorita la emocionalidad. Yo soy un artista emocional, en mi obra es muy emocional. Ahora hay artistas que son constructivistas, que son geométricos, que son lo contrario, y también es válido. O sea, el artista va buscando su personalidad y sigue su instinto. El instinto es muy importante, la búsqueda del instinto, seguir como esa pista en el camino, es como una intuición también hacia donde uno va. Y conocerse. Sí, eso es bien importante. A ver, Byron, ¿cómo te define tu trabajo los conocedores de arte y qué significa? Porque por lo menos tú me puedes decir construccionismo o lo que sea y yo me quedo en el aire, ¿no? Entonces, si le podemos explicar a la gente que escucha, creo que es importante. Bueno, mis etapas han ido quemándose poco a poco, desde, diría, del buen dibujo al desdibujo, o sea, que va entrando del figurativo a la época actual que llama abstracto figurativo. Es un abstraccionismo figurativo que yo llamo la ninfa del mar, la etapa actual que tengo, que es una figura perfilada de una niña con un sombrero y mirando el mar,
pero en forma bastante, la figura muy delineada, muy plana, y el mar abstracto, con mucha emotividad en el agua, y al final de la obra una tranquilidad, que eso ya vendrá por ahí para ustedes, unas piecitas pequeñas. Qué bueno, mucho éxito. Sí. A ver, gracias. Enrico, no tienes color preferido, manejas toda la paleta de colores a la perfección. Tan solo una figura equina, una mujer y figuras geométricas que sobresalen a lo largo de tu trayectoria. Podemos decir que eres impetuoso, libre y terco como el caballo. Sí, un caballo indómito, salvaje. Un caballo, fíjate tú, yo cuando era más joven, yo soñaba mucho con la libertad. Es decir, ese caballo que corre por una sabana libre. Pero me he dado cuenta que, fíjate tú, siempre hay reglas. En todo hay reglas, en la pintura, en la música, en la sociedad. Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención ahorita es, por ejemplo, que me emociona, es el hecho de dar clase, la docencia. O sea, a mí me parece importante en este momento que las personas en los diferentes ámbitos tomen conciencia y nos aboquemos a la docencia, a dar clases de muchas maneras, por internet, presenciales, todas estas situaciones. Por ejemplo, yo voy a empezar a dar clases en Uniarte, en Caño Amarillo, en la Universidad Armando Reverón, donde los jóvenes pueden aprender lo básico y se gradúan, son licenciados en artes plásticas. Claro. En ese proceso. Entonces, esa parte de meternos en la docencia, de discutir sobre arte, toda esa situación es básico en este momento. A ver, Byron, cuéntame algo. Cuando están trabajando, no sé cuáles son los términos que se utilizan. ¿Ustedes se critican, se dan, ¿cómo se llama? ¿Se dan consejos? ¿O simplemente es un respeto hacia el artista? Sí, bueno, como dicen los médicos, doctor, ¿cómo está mi esposa? Bueno, está estable. Bueno, no tanto eso. La parte emocional, nosotros somos, en el caso de Enrico y mi persona, siempre estamos guiándonos amablemente como hermanos, y también debemos respetarnos nuestro criterio propio dentro de una tela. Claro. Porque yo no acepto, por ejemplo, que venga Enrico y tome mi pincel y se pinte la nariz. Claro, al contrario, claro. Entonces Enrico me explica, pongo un color ahí, ok, y eso es respetable, y yo eso lo admiro, porque él es un profesor. Claro. Y cada pintor, entre colegas, tenemos que mantener un respeto dentro de la ejecución de la tela, del color. Claro, obviamente. Es como ¿no? te dice el médico, pero sí somos un poquito celosos, pues tenemos un celo profesional. Sí, pero hay una línea ahí bien delgada, ¿no? Porque es que me supongo yo que le diga, mira Enrico, ¿qué te parece esta obra? Y se queda mirando, caramba, Byron, es interesante. Pero llega hasta ahí, pues. Sí, o sea, sí. O al menos que exista, si se conocen de muchos años, exista la confianza de, mira, a mí me parece que deberías, no sé, ponerle un poquito de algún color o poner este trazo a ver qué tal se parece. Una anécdota que tengo con Enrico, que hace dos años y pico, yo le regalé una botella. Ajá. Pero yo no le había firmado. O sea, yo pinté una botella de ron. Y yo no le había firmado. Y la tiene todavía, sí. Me imagino. Entonces, no había toda la botella, ¿no? Ahora claro. Tiene agua. Entonces me dice, Byron, pero tienes que, ya ese botellero ya no está bien que sigas pintando. Vete a la niña del mar, a la cuestión, a la tela, dibuja, papel, lo que sea. Eso es bueno. Entonces, no, sí, tiene razón. Lo mismo, dice, esta época no es de esculturas, porque el bronce, todo eso es sumamente inalcanzable en esta época. Ojalá, pues, en los otros tiempos que vengan,
puedan los otros artistas de relevo poder trabajar con esos materiales. Entonces Claro. dice, ahora dibuja y dibuja y dibuja y pinta, eso es todo. Pero escultura, dale un parado. Claro, eso es modelaje. Bueno, Sí, vamos muy a bonito. un corte comercial y ya Cómo no. regresamos. Bien, amigas y amigos, y seguimos aquí conversando con Enrico Armas y Byron Montalvo. Es momento de mi nota de mi libro, 500 notas para emprender. La vez pasada le tocó a Enrico leer la nota, hoy le toca la tarea a Byron, así que le pedimos por favor que lo dijera a la sal y nos vayan a leer la nota que escogió. Bien. Conocer el producto o el mercado ya es una situación difícil. Emprender sin el dominio de ambos es una locura. La locura es solapada por la pasión y el deseo, pero a mayor riesgo, mayor el retorno. Aunque por definición, las emociones no son buenas ni malas. Es importante drenarlas o compensarlas de alguna manera. Está demostrado científicamente que el cuerpo actúa como receptor de estas cuando se generan por largos periodos de tiempo, en especial el miedo, la ansiedad, la impotencia, la rabia, entre otras. La estadística para lograr una venta mejora cuando se realiza la actividad diferente, es cuando se tiene la creencia de que existe un mejor momento para realizarla. Barco parado no gana flete. Es la misma nota, ¿no? Sí. Ah, ok. Listo. No, la nota es, perdón, aquí es todo diferente. Ok, esta y esta. Ok, le diste dos, ¿ves? Me Le pareció diste que era muy larga. Pero interesante. Bueno, Muy salieron interesante. ganando, No, no, no. 2-1. Exacto. Los empresarios. Muy bien. Y mira, antes de terminar, Enrico, me llamó la atención que en tu cuenta de Instagram te defines como creador en permanente lucha. ¿Contra qué luchas? Bueno, esa palabra lucha, claro, es un poco fuerte, ¿no? Pero yo pienso que la creatividad, el arte es como una gran batalla. Ujú. Y el día a día es una batalla. Yo, por ejemplo, siempre trato, por la educación que yo recibí de pequeño, de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Y entonces esa batalla, digamos, del día a día, por ejemplo, yo ponía un ejemplo el otro día en una entrevista, que un amigo que me dice, la vida es más importante que el arte. Y es cierto, porque sin vida no hay nada. Claro. Entonces, y otro artista que decía arte igual vida, Pedro Terán, una vez me metí en su clase en la Cristóbal Rojas, él decía arte igual vida. Eso es muy bello, porque el arte y la vida es lo mismo. Ujú. Es esa capacidad de la belleza, de hacer el bien, de hacer las cosas bien, de ayudar, por ejemplo, de enseñar, de dar una opinión. Por ejemplo, a mí se me acerca la gente, ¿qué opinas de tal cosa? Yo le digo lo que opino. Y eso nos ayuda a pensar. O sea, la creación artística surge de la tertulia, de la conversación, de la discusión. Y el arte es comunicación, comunicar. Es comunicar. Hay obras maravillosas, hermosas. Hay obras que son fuertes, que son trágicas. Por ejemplo, como Mahler o El grito de Munch, que son fuertes, pero son obras bellas. Claro. Nos enseñan. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ya para finalizar, a ver, nos trajeron un cuadro por aquí, entonces no sé si de quién lo hizo. Ya vamos a dar chance aquí. ¿Nos pueden explicar? ¿Se ve aquí? Sí, esto es una Enrico, obra que está perdón. en proceso, que es un objeto V, un objeto encontrado. Entonces, yo encontré esta obra por casualidad, me llegó a las manos, y entonces yo dije, qué obra tan bella, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo firmo ese cuadro? Por ejemplo, yo me apropio de una imagen que no me pertenece, que yo no hice.
Ahora, si yo le incorporo, por ejemplo, elementos, le meto de repente un caballo o una figura, le meto trazos, es decir, yo utilizo una obra que por casualidad o por causalidad o lo que sea, por X circunstancia me llega a las manos y le intervengo, ya pasa a ser una obra que me pertenece y que pasa a formar parte. Es como un collage. Claro. Fíjate, la vida es un collage, una mezcla de situaciones. Entonces, esa cosa, yo vi esa obra, por ejemplo, la vi y en el taller de un amigo y le dije, oye, qué obra tan bella, y él me la regaló. Entonces, esto es la base, el inicio para incorporar algunos elementos donde yo mezclo todas unas situaciones de casualidad, de circunstancias y de la vida, es decir, donde te decía, la vida y el arte se mezclan, es como la poesía, la magia. Para mí el arte es mágico, el artista es como un chamán. Bien, perfecto. Eso, algo así, pues, esa es la idea. Bien, Byron, te tocó la reflexión final. Así que bueno, te agradezco por favor unas palabras para las personas que están empezando en este medio. ¿Cuál sería para ti lo más importante que les puede aportar? Valor agregado, ¿qué crees tú que es importante? Y en esta época de pandemia, ¿no? Que es una época bien difícil. Bueno, realmente esta época de pandemia ha hecho que haya un cambio en la sociedad, en la mente, en la parte espiritual de los seres humanos, en la cual yo les augurio mucha tendencia a la paz, a la prosperidad y la creatividad, porque entramos en una etapa de creatividad y la creatividad merece que tenga paz. Buenísimo. Y para ser buen emprendedor. Bien, se acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Les agradezco. Bueno, si me pueden decir algunas redes sociales para que los sigan. Bueno, mira, yo por ejemplo en Instagram, Enrico Armas, artista plástico, en Instagram, y yo uso Facebook, los que me quieran escribir también, uso Facebook y en Google está toda la información sobre mi trabajo en plástico. De igual modo, lo mío también en Facebook y Instagram. Estamos a la orden y mis números telefónicos pues los tienen ahí. Pronto regresaremos acá, por favor, para que vean las niñas del mar. Okay. Bien, perfecto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y gracias por todo.